Sí, bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre los samuráis, a la que le hemos puesto ese subtítulo de mito y realidad, porque este mito, que es aquello que creemos conocer de los samuráis, sin duda puede ser muy interesante y muy atractivo, y qué mejor ejemplo que haber puesto una imagen de este peliculón de los 7 samuráis de Kurosawa, pero al final es un mito, por muy atractivo que sea, y deberíamos como mínimo aprender a diferenciarlo de la realidad histórica, que en algunos puntos coincide con el mito, lógicamente, porque los mitos no surgen tampoco del vacío, de la nada, pero también con muchas diferencias. Estos samuráis no son tan atractivos como los de antes, pero estos son de verdad. Vamos a empezar por el principio, lógicamente. Por eso coloco ahí arriba esto de el origen, porque bueno, no vamos a dar por sentado que todos sabemos qué es un samurái. Entonces, antes de empezar a explicar el núcleo de esta charla, ¿no? Esta diferenciación del mito y la realidad, vamos a hacer un pequeño repaso rapidito a la historia de los samuráis para ver un poco quiénes son. Y eso, empezamos por el principio, definamos qué es un samurái. A ver, resumiendo mucho, un samurái es un guerrero, y es un guerrero japonés, de allí, que existió aproximadamente desde principios del siglo IX hasta el año 1877. Tenemos un principio muy difuminado, es difícil saber en qué momento podemos decir que esto ya es un samurái, por eso es, bueno, principios del siglo IX, y ya he sido preciso, a veces sea un abanico bastante abierto, hasta 1877, eso sí, sabemos en qué año se dictamina que dejan de existir. Y no solo existieron durante mucho tiempo, aproximadamente unos 1000 años, para hacer números redondos, sino que dentro de estos 1000 años, además, gobernaron Japón durante casi 7 siglos, desde el año 1185 al año 1868, que se dice rápido. Es decir, no solo existieron durante muchísimo tiempo, sino que tuvieron una gran importancia en la historia de Japón durante muchísimo tiempo, 700 años. Claro, decía que es difícil saber en qué momento empiezan a existir los samuráis, más que nada porque es difícil saber en qué momento a los guerreros que hay en Japón los podemos ya empezar a llamar samuráis. Es decir, había guerreros en Japón antes de existir los samuráis. Como en todo el mundo, más que nada, los guerreros al final existen, por desgracia diría, en todas las civilizaciones, prácticamente desde que existen las civilizaciones. ¿Por qué? Porque trazar la línea que separa a un cazador de un guerrero pues es complicado. Normalmente pues las sociedades, me estoy yendo muy atrás en el tiempo, tenían sus cazadores y esos cazadores pues eran las personas más aptas cuando llegaba el momento de tener que defender a ese grupo humano de otro o atacar a otro grupo humano pues para conseguir alimentos excedentes de la cosecha del vecino que han tenido una buena cosecha y nuestro grupo no la ha tenido, pues vamos a enviar a unos guerreros a que intenten arrebatarles, ¿no? esos excedentes. O vamos a defender esos excedentes nuestros de otro. Con lo cual, al final, aquellos que son los más aptos en la caza serán también los más aptos guerreando. Estamos hablando de que si alguien sabe montar a caballo y disparar con un arco a una liebre, pues por desgracia también sabrá hacerlo a una persona que vaya corriendo. Con lo cual, en un principio, lo que tenemos es eso, son cazadores que se reconvierten en guerreros. Y, lógicamente, aquellos que lo hacen mejor son los que pasan a desempeñar esa tarea. Hablamos de sociedades muy antiguas en las que al principio todo el mundo hace de todo, pero después se empiezan a especializar, ¿no? Y al que se le da bien la alfarería solo hace alfarería, y al que se le da bien la caza solo hace caza, y luego entre nosotros pues ya intercambiamos, ¿no? Y ya nos apañamos. Pues bueno, empezamos a tener ya en estos grupos humanos, también en Japón, pero esto aplicaría a casi cualquier sitio, empezamos a tener ya élites guerreras, es decir, unos grupos de personas que se les da mejor que a nadie más de ese asentamiento esto de cazar o esto de guerrear, y son ellos los que se encargan. Pero nos estamos yendo, como decía, muy atrás en el tiempo. Pasará mucho tiempo antes de que a estos guerreros que hay en Japón los podamos llamar samurái. Este que vemos por aquí, por ejemplo, en esta figura de arcilla, pues tanto la armadura que lleva como la espada son muy parecidas a si estuviéramos viendo un guerrero de la misma época en Corea, en China,
en otros sitios del continente asiático. Es decir, aún no tienen las características propias de lo que entendemos que es un samurái. Avanzamos un poquito en el tiempo, aún estamos muy atrás, porque en torno al siglo VI, en Japón, en lo que hoy entendemos como Japón, surgió un reino llamado Yamato. Había pues, muchos grupos humanos, ¿no? Que algunos de ellos fueron creciendo, conquistando a otros grupos. Pues bien, Yamato fue uno de estos grupos que empezó a crecer y crecer, o bien conquistando, o bien aliándose con otros grupos, con otros territorios, y acabó evolucionando en un reino que con el paso del tiempo acabaría evolucionando en lo que conocemos como Japón. Es decir, esto sería un poco la semilla de Japón. ¿Cómo era el gobierno de este reino de Yamato? Pues era un gobierno de tipo aristocrático, de tipo cortesano, muy parecido a cómo funcionaba en esa época China. Hay que tener en cuenta que China para Japón es un poco como para nosotros la Grecia clásica, ¿no? Es un poco la cuna de su civilización, y Japón ha tenido épocas de mucha influencia china. La mayoría de cosas que conocemos como típicamente japonesas, realmente el otro día cuando estuvo aquí el profesor Maneluye y hablaba del budismo Chan, relacionándolo con los guerreros Shaolin, el budismo Chan quizá no es muy conocido, pero si hablamos del budismo Zen, del Zen, eso más o menos lo conoce todo el mundo. Pues el budismo Zen no es más que la versión japonesa del budismo Chan, que es el original, y eso pasa con muchísimas cosas. Pues bien, el gobierno de Japón en estos momentos era un gobierno de tipo cortesano, en cuya cúspide había un emperador, igual que en China. Era prácticamente una copia. De hecho, una de las capitales que tuvo en esta época Japón, la ciudad misma fue construida a imagen y semejanza de la capital china, con lo cual estamos en una época de gran influencia continental, de gran influencia china en Japón. Había esto, un emperador, había una corte que controlaba la capital, pero después, para controlar las provincias, sobre todo las provincias más alejadas de la capital, este reino tenía su propio ejército, un ejército estatal, podríamos decir, aunque estamos muy lejos todavía de hablar de Estado, y era un ejército que estaba formado tanto por soldados profesionales que pertenecían a las élites guerreras, como por campesinos reclutados. Esto nos debería sonar bastante familiar porque es el típico ejército que vemos también en Europa. Pero con el paso del tiempo, hacia el siglo VIII, esta corte central, que estaba en la capital, en Kioto, empezó a confiar cada vez más el tema militar, ya no en ese ejército que era propio del país, dijésemos, sino en las élites guerreras locales. Y a cambio se podían quedar con gran parte de los impuestos de las tierras de cultivo que hasta ese momento enviaban a la capital. Entonces, el tema era más o menos como, bueno, tú recaudas los impuestos, porque a los campesinos sí que se les recaudaba, ¿no? El impuesto. Tú recaudas esos impuestos de los campesinos de tu territorio y en lugar de enviárnoslos, como antes, a la capital, te los quedas tú. Pero a cambio, con ese dinero, financias tu propio ejército, tu propia policía, dijésemos, porque el ejército no siempre es para guerras o para conflictos con otros pueblos, sino también de orden, de control interno, ¿no? Tú te apañas en la parte militar y policial. Con lo cual es un momento en el que esas élites guerreras locales, a esas élites guerreras locales les pasan dos cosas, que se enriquecen y que se militarizan, mucho más de lo que lo estaban. Y eso fue provocando un gran desequilibrio entre el centro y la periferia. El centro empezó a perder poder real, más allá del simbólico, legítimo, de legitimidad que tuvieran, y la periferia, las provincias, sobre todo las alejadas, empezaron a ganar poder. Siempre que a lo largo de la historia, sea en Japón o sea en el sitio que sea del mundo y en cualquier momento, empieza a haber este desequilibrio y la periferia empieza a ganar poder y el centro lo empieza a perder, la mayoría de veces esto acaba desembocando en un cambio de paradigma, acaba habiendo un cambio, ¿no? Y aquí pues no hablaríamos de algo diferente. Seguimos avanzando un poquito en el tiempo y en torno a principios del siglo IX, estas élites guerreras de las provincias empezaron a tener también algunos de sus miembros en la capital. Curiosamente llamados por los cortesanos que normalmente estaban emparentados con algunas de estas élites guerreras, pues le piden a ese clan guerrero de tal provincia con la que yo tengo vínculos, envíame algunos de tus guerreros
¿Para qué? Para diferentes temas. Primero, para defender la capital de, curiosamente, ataques que había de vez en cuando de los monasterios budistas cercanos a la capital, que cuando no estaban de acuerdo con alguna política que tomaba la corte, enviaban allí a sus monjes guerreros y también a sacerdotes que empezaban a lanzar maldiciones, que en aquella época se las tomaban muy en serio. Pues empiezan, para diferentes temas, hacen que algunos de estos guerreros vengan a la capital. Y es en ese momento cuando normalmente los que estudiamos esto estamos de acuerdo que deberíamos empezar ya a hablar, entonces ya sí, de samuráis, que se escribe en japonés con este carácter. ¿Por qué les llamamos ya samuráis? Bueno, aparte de que ya en cuanto a armamento, en cuanto a armadura y demás, ya son lo que entendemos como un samurái, es porque la palabra samurái es un sustantivo que deriva de un verbo, que es saburau, un verbo muy antiguo, ya no se utiliza, que significa servir a un superior. Con lo cual el samurái es el que sirve a un superior. Esta palabra ya existía en la capital, pero se utilizaba para el servicio doméstico. Para las criadas, los mayordomos, los mozos de cuadra, servían a un superior, se les llamaba así. Y entonces cuando estos guerreros vienen a la capital y empiezan a trabajar para diferentes familias cortesanas, se les aplica el mismo nombre. Lo que pasa es que ese nombre, con el paso del tiempo, se dejó de utilizar para el servicio doméstico y lo pasaron a utilizar únicamente los guerreros, así que se quedaron con el nombre. Y así es como los conocemos. Curiosamente, en Japón se utiliza mucho más la palabra bushi. Bushi vendría a ser como guerrero, y no se utiliza tanto lo de samurái. Pues bien, estos samuráis que están en la capital pronto se dieron cuenta de que, ya que eran ellos los que tenían el monopolio de la fuerza, eran los que tenían las armas y sabían utilizarlas, y las utilizaban para dirimir conflictos entre familias cortesanas, de quién tiene que ser el siguiente emperador o quién tiene que ser el siguiente ministro, y eran los samuráis los que se peleaban entre ellos para decidir eso, pues llegó un momento en el que dijeron, pues ¿por qué no mandamos nosotros, ¿no? Es algo a lo que muchas veces sectores del ejército acaban llegando a esa conclusión, ¿no? en todo el mundo y en cualquier momento. Y lo acabaron haciendo. Acabó habiendo diferentes conflictos que desembocaron en una gran guerra, la primera guerra, el primer gran conflicto armado samurái, en el año 1185, que si recuerdan era el primer año que hemos dicho que los samuráis empezaron a gobernar. Y es porque después de esa guerra, en 1185, los vencedores, el clan samurái vencedor, instauró un gobierno. Aquella palabra de shogunato, voy a intentar hoy no utilizar muchas palabras y nombres propios en japonés, porque sé que si no se está acostumbrado despistan bastante. Pero bueno, yo creo que shogun hoy en día más o menos todo el mundo la conoce. Si no es por la serie aquella de los años 80 con Richard Chamberlain y el libro en el que estaba basada, por la versión de hace un par de años, ¿no? ¿Un shogun qué es? Un shogun es un samurái que manda sobre todo Japón. Es un gobernante militar. Y un shogunato pues es el gobierno de ese shogun. Pues bien, vence esa guerra un clan samurái e instaura un gobierno. Le dice a la corte, vosotros ya no mandáis. Seguían existiendo, el emperador también seguía existiendo y se seguía dedicando a sus papeles simbólicos y religiosos, pero en cuanto al gobierno, empezó a gobernar un clan samurái. Se instauró el primer shogunato de la historia japonesa. Pues bien, después de este shogunato, a lo largo de la historia, existieron dos más. Aquí tenemos las fechas y ya vemos que prácticamente con poquitos saltos por el medio, pero aquellos años que dije al principio, entre 1185 y 1868, gobernaron los samuráis mediante estos tres gobiernos. La palabra que viene después de shogunato, pues sencillamente el primero hace referencia a la ciudad en la que estaba ese gobierno, que era Kamakura, y los otros dos son el apellido de la familia que controlaba ese gobierno. No tiene más misterio. Pero en total, unos 700 años de gobierno samurái, que se dice rápido, de finales del 12 a finales del 19. Bueno, vamos a empezar ahora ya con el tema del mito y la realidad. Y yo siempre digo esto, que los samuráis son, si nos referimos a la ficción japonesa o a la cultura pop japonesa, son el estereotipo más omnipresente. Están en todos sitios de la ficción. Y cuando digo ficción, me refiero a todos tipos de ficción. O sea, los tenemos en el cine. Vuelvo a sacar esta imagen de los 7 samuráis. Los tenemos en series de televisión de anime, es decir, de dibujos animados. Los tenemos también en series de televisión que ya no son de dibujos animados, y he puesto la exitosa Shogun, la versión nueva. Los tenemos también en manga, que son los cómics japoneses. Los tenemos en cómics que no son japoneses. Aunque va de samuráis, es un producto de Estados Unidos. Los tenemos también con personajes que ni siquiera son japoneses. Tenemos ahí a Batman, ¿no? Vestido de samurái, aunque curiosamente la película se llama Batman Ninja, pero bueno,
departamento de marketing que pensó que vendería más, no lo sé. Los tenemos en novelas también, novelas nuevamente japonesas, pero también de otros países. Los tenemos en videojuegos, los tenemos incluso en el fútbol, porque la selección japonesa de fútbol lleva como sobrenombre, igual que la roja, pues ahí es la Samurai Blue, ¿no? Samuráis azules. Están en todos lados y quizá por eso son un personaje que más o menos todo el mundo conoce. El problema es, a ver, tampoco es un gran problema, pero el problema es que lo que todo el mundo conoce es la parte mitificada, es la parte romantizada y no la figura histórica real del samurái. Y ambos conceptos, como decía antes, pues tienen vasos comunicantes porque los mitos no surgen de la nada, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué es samurái? Esto es lo más importante que hay que saber antes de empezar a hablar de los samuráis, saber de qué samurái estamos hablando en cada momento. Pongo un ejemplo práctico para que se entienda a qué me refiero. Esto no es un samurái, esto es un soldado francés. Muy bien. Esto es un soldado francés. ¿Se parecen en algo? Un poquito. Se parecen en poco como soldados, porque no tienen ni el mismo armamento, ni las mismas tácticas, ni nada, pero es que tampoco se parecen como personas. Tienen formas muy distintas de entender el mundo, tienen una ética completamente diferente, unos valores completamente diferentes. Y claro, me dirán, bueno, claro, es que has hecho un poco de trampa, ¿no? Porque aquel es un soldado francés, sí, pero del siglo XXI, y este es un soldado francés, sí, pero del siglo XI, ¿no? Los separan 1000 años. ¿Cómo van a ser iguales en algo? Pues bien, nosotros ahora ya sabemos que los samuráis también existieron durante 1000 años. Con lo cual, si estamos de acuerdo que estos dos señores no se parecen en nada, ¿por qué cuando todo el mundo me hace preguntas sobre los samuráis me las hacen como si fueran una única cosa? ¿Qué pensaban los samuráis de tal? ¿Qué tipo de entrenamiento seguían los samuráis para tal? Como si todo eso que me preguntan durante 1000 años no hubiera cambiado, ¿no? Como si fueran un ente monolítico que no varía. Porque si estas son... Sé que la letra es muy pequeñita, no está hecho para ser leído. Si estas son todos los periodos de la historia y de la prehistoria japonesa, pues es lo que decíamos antes, que los samuráis existieron durante mucho tiempo, durante aproximadamente estos 1000 años. Pero lo más importante, lo más interesante de ver esta tabla consiste en que nos ayudará a, por lo menos, establecer dos tipos de samuráis. Es decir, yo me podría poner muy pejiguero con esa pregunta de ¿qué samurái hablamos? Y entonces querer que me digas el año, ¿no? No vamos a ir tan al detalle, pero por lo menos yo creo que hay que diferenciar a dos tipos de samuráis que no tienen nada que ver los unos con los otros. Y para establecer esa frontera entre esos dos tipos de samuráis, yo la establezco aquí, en este punto, que si quieren que se lo concrete, pues lo concretamos, 1615. ¿Por qué 1615? Pues bueno, porque este año fue el año en el que tuvo lugar la última batalla samurái que hubo en los siguientes 250 años. Es decir, hubo una batalla en 1615 y la siguiente batalla samurái la tenemos en 1868. Son 2 siglos y medio de paz. Esto que no sé si se ve la letra desde allí, pero esto que pone periodo Edo, pues todo ese periodo fue un periodo de paz absoluta en Japón. Con lo cual, la primera importantísima división o diferenciación que tenemos que hacer entre diferentes tipos de samuráis, pues es muy fácil. Estos samuráis son samuráis que no hacían la guerra, pese a ser guerreros, y estos samuráis son samuráis que sí hacían la guerra. Unos existieron, los primeros, durante unos 7 siglos, y los otros existieron durante unos 2 siglos y medio, aproximadamente. ¿Cuál es el principal problema de esto, o problema que nos plantea la existencia de estos dos tipos de samuráis, que ahora veremos que son muy distintos? Pues el único problema es que buena parte de lo que conocemos de estos, de los que sí hacían la guerra, que se supone que debería ser lo importante, ¿no?, para un guerrero, es lo que los define, pues bien, resulta que aquellos que sí que hacían la guerra, lo que sabemos de ellos, lo sabemos porque nos lo han explicado estos. Y lo peor de todo, porque eso tampoco tendría que estar mal, lo peor de todo es que la mayor parte de lo que nos han explicado es mentira, se lo inventaron. Claro, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y por qué? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Un poquito de contexto. Y aquí sí que voy a dar 3 nombres. Creo que en toda la charla de hoy salen
4 nombres propios, creo. Ahora voy a dar 3, pero no nos preocupemos que no saldrán muchos más. Vamos a ver. Es que hay 3 que hay que verlos, porque tienen que salir siempre. Tenemos a este señor, Oda Nobunaga, y por ahí ha aparecido aquello de periodo Sengoku, es un periodo de la historia japonesa. Aquí estamos entre mediados finales del siglo XV a mediados finales del XVI. Y en este momento nos encontramos con que Japón está sumido en una gran guerra absoluta que duró unos 140 años, que se dice rápido. ¿Guerra entre quién? ¿Entre el norte contra el sur, entre el este contra el oeste, entre los blancos contra los rojos? Pues no, era guerra de un poco de todos contra todos. Básicamente la guerra había un montón de territorios diferentes en Japón, cada uno de ellos controlado por un clan samurái, por una familia samurái, y básicamente cada uno de esos clanes samuráis estaba en guerra con todos los clanes samuráis con los que su territorio hacía frontera. Porque o bien estaban intentando conquistar a un vecino, o bien estaban intentando que el vecino no les conquistase a ellos. Pero estaban todos en guerra. Pues bien, este Oda Nobunaga que tenemos aquí era uno de estos muchos señores que tenemos por ahí, ¿no? Peleándose contra todos los que de hace frontera. Con la diferencia de que este fue el primero que consiguió hacerse con la capital. Porque claro, estamos diciendo que el país está dividido, que cada señor va a la suya guerreando con los demás, y alguien habrá pensado, ¿y no había un gobierno central? Lo había, pero controlaba Kioto y ya está. Controlaba la capital, también había un emperador, pero el emperador estaba a sus cosas religiosas y simbólicas, y el shogun, el gobernante teórico de Japón, en realidad solo gobernaba Kioto. Todas las provincias estaban cada una con su pequeño reyezuelo, ¿no? Que además estaban todos en guerra contra todos. Pues bien, estos señores que están en guerra se dan cuenta de que va a ser imposible que uno de ellos conquiste todo el país, empezando así a las bravas. En cambio, conquistar la capital pues ya es una cosa un poco más asequible. Y quien conquiste la capital se colocará un poco como en un puesto de salida privilegiado. El que conquista la capital ya no es un candidato más a hacerse con la victoria de todo el país, sino que es algo así como el candidato oficial. Es el que tiene un poco el beneplácito del emperador y del shogun. Con lo cual todos los demás ya son candidatos rebeldes, podríamos decir. Y esto hará que haya muchos que ya se atengan a razones y directamente pacten. Será más fácil conquistar cuando tú eres el oficial, podríamos decir. Pues bien, Oda Nobunaga conquista la capital, conquista Kioto, y entonces desde ese puesto privilegiado empieza a conquistar provincias del centro de Japón, porque empieza a abrirse como desde Kioto, ¿no? Conquista 1/3 aproximadamente del territorio japonés y no puede conquistar más porque se muere. Bueno, no se muere, lo ayudan a morirse. Uno de sus generales de confianza demuestra que lo de confianza había que ponerlo entre comillas, porque lo traiciona y antes de que lo maten, pues se suicida, ¿no? Que para eso es samurái, se suicida él solito. Ok, Nobunaga, le hemos cogido cariño y rápidamente se nos ha muerto, pero no pasa nada porque después vino otro, vino este Toyotomi Hideyoshi, que si tienen un poco de memoria, antes han dicho el nombre de uno de mis libros y era Toyotomi Hideyoshi Europa, este señor fue el tema de mi tesis doctoral, con lo cual le tengo cierto cariño. Le tuve cierto odio en algunos momentos de la tesis, porque hacer una tesis es muy duro, pero ahora como ya hace tiempo lo vuelvo a querer. Total, ¿quién era este Toyotomi Hideyoshi? Él era un general, no el malo, no el que había traicionado, este era de los buenos, era un general de Nobunaga. Y cuando Nobunaga muere, Toyotomi Hideyoshi se las apaña para ser su sucesor. Una de las cosas que hace para conseguir ser su sucesor es que en 13 días elimina al traidor, al que había traicionado, ¿no? Y eso lo coloca pues, en un puesto privilegiado. Total, es el sucesor de Nobunaga y él sigue conquistando territorios y él los conquista todos. En 8 años, después de la muerte de Nobunaga, él se ha hecho con todo Japón, en 1590, todo Japón, y él ya empieza a gobernar sobre todo Japón. Pues bien, gobernar al final significa hacer leyes, ¿no? Pues él empieza a hacer leyes de diferentes temas y para lo que nos interesa a nosotros vamos a hablar de 2 de estas leyes. Será muy rapidito. Una, él establece quién es samurái y quién no. Y básicamente lo establece de esa manera, diciendo que solo es samurái aquel que es hijo de un samurái o hija de un samurái. Si no eres hijo de un samurái, pues eres otra cosa. Y no solo el hijo de un samurái es samurái, sino que está obligado a ser samurái. Es decir, no era, vale, tienes este privilegio de ser samurái si quieres. No, es que a mí me gustaría fabricar calcetines. Pues no, eres samurái. Haber nacido hijo de un fabricante de calcetines.
Y como eso todo, porque los demás oficios también se heredan del padre desde este momento. Y otra ley que establece es esta de que los samuráis cobran un sueldo público, bueno, público, se lo paga su señor, pero ese sueldo no está sujeto a algo que se haya hecho antes, no es una recompensa por un servicio, que es como funcionaba el mundo de los samuráis desde el principio. Es decir, voy a contar una pequeña cosa que no suele salir en las películas y que es un poco truculenta, y perdonen, pero funcionaba así. Los samuráis, hasta este momento, ¿en función de qué cobraban una recompensa? En función de cuánta gente, cuántos enemigos eliminasen en el campo de batalla. Y eso se determinaba porque al final de una batalla el ejército vencedor montaba unas mesas de recuento a las que acudían los samuráis del bando vencedor, llevando las cabezas de los enemigos a los que habían abatido en el campo de batalla. Entonces, pues estas 4, pues te toca tanta recompensa, 7, te toca tanta. Había cabezas que contaban más puntos porque a lo mejor eran de alguien importante, ¿no? No es lo mismo una cabeza de un cabo que de un general. Pues bueno, pero era sencillamente así, era méritos en la batalla, recompensa. A partir de este momento no, a partir de este momento cada samurái tiene un sueldo fijo, estipulado, en función de su puesto en su rango en la escala social dentro de los samuráis. Había algunos que eran ricos con su sueldo y otros que apenas podían llegar a final de mes. Con lo cual aquí había un poco... Pero funcionan así. A partir de ahora tú cobras y ese sueldo que tú tienes es el sueldo que tendrán tus hijos, porque todos tus hijos también serán samuráis y de tu mismo rango, porque también lo heredas. Muy bien, Toyotomi Hideyoshi acaba muriendo también y le sucede el tercer señor. Estos son como los yogures en los supermercados, van en un pack, no se pueden dividir, van siempre juntos. Le sucede el tercero de los conocidos como unificadores de Japón. Y este Tokugawa instaura un gobierno que tiene leyes, pero algunas de esas leyes, en lugar de crearlas ellos, pues adoptan las que ya tenía Hideyoshi, que les parecen que son buenas leyes y se las quedan. Aquellas 2 que tenemos ahí, creadas por Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu dice, pues me gustan, con lo cual aquellas 2 siguen funcionando. Y en esta época del gobierno de Tokugawa Ieyasu y los siguientes 250 años, porque su gobierno echó raíces y funcionó y solidificó, podríamos decir, se da lo que muchos han llamado la Pax Tokugawa. A mí es un nombre que no me gusta mucho porque no me gusta coger elementos de la historiografía europea y utilizarlos para otras historiografías. Y esto de la Pax Tokugawa, que lógicamente es un latinajo, ¿no? Esto de Pax, viene de un periodo que hay dentro del Imperio Romano de paz al que se le conoce como la Pax Romana, ¿no? Pues bueno, alguien tuvo la feliz idea de transportarlo a Japón, pero sí, realmente aquellos son los años en los que les dije que no había habido batallas en Japón, son 250 años. Pues eso, se instaura un periodo muy largo de paz. Pero claro, un periodo muy largo de paz en el que tenemos a una clase guerrera, que son los samuráis, que por un lado cobran cada mes, haya guerras o no, y no las hay, y el gobierno no quiere que las haya, porque en el momento en el que tú mandas, no quieres que haya ningún cambio, ni ninguna guerra, ni ningún problema, ¿no? Y aparte, como todo hijo de samurái es samurái, tenemos un grupo social en crecimiento. Porque en épocas de guerras, los samuráis, pues a lo mejor lo normal es que un samurái se muriera pues, con 30 años en el campo de batalla, ¿no? Podías ser muy bueno luchando, pero si ibas a 50 batallas, pues al final en alguna caías. Entonces ese samurái se moría durante 30 años, había estado cobrando sueldo, ya sea por recompensas o como fuera, durante solo 30 años, y le había dado tiempo a tener 2 hijos, pongamos, ¿no? Claro, ¿qué pasa con un samurái cuando no hay guerras? Pues ya no se muere a los 30 años en el campo de batalla, se muere a los 70 de cirrosis, por ejemplo. En época de paz se bebía mucho. O de lo que sea, de neumonía, no seamos malos. Con lo cual, ha estado 70 años cobrando un sueldo y ya no ha tenido 2 hijos, ha tenido 8. 8 hijos e hijas que pasan a ser samuráis. Samuráis que vivirán 70 años, hasta que se mueran también de neumonía, y que habrán tenido 8 hijos. Entonces, se ve por dónde voy, ¿no? 250 años son unas cuantas generaciones, en las que pasamos de 2 samuráis, papá samurái y mamá samurái, a 8. Pues bien, vamos con otra característica del gobierno de Tokugawa Ieyasu, y es que es un gobierno que decide adoptar el neoconfucianismo como ideología oficial de Japón. No vamos a entrar en este tema porque sería muy denso. El neoconfucianismo es sencillamente una escuela de pensamiento dentro del confucianismo,
que es la escuela de filosofía que deriva de las enseñanzas de Confucio, que era un chino muy antiguo, muy antiguo. Vendría a ser como si dijéramos aristotelismo, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste eso y por qué el gobierno de Tokugawa Ieyasu lo adopta? Pues bien, abreviándolo muchísimo, es una ideología que enfatiza la idea de que cada persona tiene que ejercer lo mejor posible el papel que le ha tocado jugar en la sociedad por nacimiento. Es un poco ligado a lo que decíamos antes, ¿no? Si tu padre era samurái, tú eres samurái. Pero según el neoconfucianismo no solo lo eres, es que tienes que intentar tu objetivo en la vida es ser el mejor samurái posible. Muchas veces se habla de la excelencia japonesa, ¿no? De lo bien que hacen las cosas. Pues viene un poco por esa educación. ¿Tú fabricas zapatos? Pues tienes que poner todo tu ser, toda tu voluntad en ser el mejor fabricante de zapatos del mundo, ¿no? Es que mi padre era mendigo, yo también soy mendigo que se muere de hambre por la calle. Pues tienes que ser el mendigo que se muere de hambre por la calle mejor que puedas. Y además, importante, no tienes que soñar con ser otra cosa. Ellos creían o defendían que el orden social, la jerarquía social, no es algo artificial o fabricado por las personas, sino que forma parte del orden natural del universo, ¿no? Y que no deberíamos ir en contra de ello. Es como si alguien de repente decide ir en contra de la ley de la gravedad. No, la ley de gravedad a mí no me gusta y no la sigo, no aplica, ¿no? Bueno, pues cuando te caigas, te caerás para abajo, quieras o no. O no, que hay gente que cuestiona si la Tierra es redonda. Vale, sí, vale. Total, que se enfatiza esa idea. Cada uno tiene que jugar el papel que le ha tocado e intentar ser aquello lo mejor que pueda. Claro, esto es muy bonito sobre el papel y para un gobierno es una ideología fantástica, de hecho por eso la adoptaron, ¿no? Bueno, pues que las cosas se queden como estén, cada uno es lo que es. Yo soy gobernante, me ha tocado gobernar, tú eres gobernado, pues te ha tocado que te gobiernen, no intentes cambiar las cosas. No hagas un golpe de Estado, no hagas un complot para quitarme del medio. Es el orden natural que yo mando, ¿no? Bueno, en Europa pasaba un poco lo mismo, ¿no? Los reyes eran reyes por la gracia de Dios, entonces no vas en contra de eso. Claro, hay un problema. Los samuráis tienen que ser el mejor samurái posible. ¿Qué es un samurái? Un guerrero. ¿Cómo voy a ser el mejor guerrero posible si no hay guerras? Claro, esto plantea problemas, sobre todo en épocas de malas cosechas, en épocas de hambrunas. ¿Por qué? Porque que haya una clase privilegiada que cobra un sueldo por prácticamente no hacer nada, si yo estoy comiendo cada día, soy un campesino y me están yendo bien las cosas y cada día como y puedo criar a mis hijos y la cosa va bien, pues me parecerá injusto, pero bueno, en el momento que hay una hambruna y yo veo a mi familia morirse y demás, pues entonces ya me molesta bastante más que haya una clase privilegiada, ¿no? Entonces, claro, esto el sistema lo sabía. Entonces, ¿qué se hizo? Se intentó cambiar cuál era el papel que desempeñaban los samuráis en la sociedad. Porque ya no son guerreros, ni queremos que haya guerras, insisto. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan ahora y por qué merecen esos privilegios? Porque ahora su papel en la sociedad es servir de ejemplo vivo de las virtudes confucianas, que son la lealtad, la obediencia, el honor, el respeto, la frugalidad, la modestia, la compasión, que pueden echar las que quieran, que suenen bien todas. Queremos que la sociedad sea así, obediente, leal, tal y cual. Pues bueno, los samuráis van a dar ejemplo de todo eso. Había que encontrarles un nuevo papel, ¿no? Para que justificase sus privilegios. Y he dicho antes una clase privilegiada que casi no hace nada. Claro, porque ¿a qué se dedican esos samuráis en tiempo de paz? En tiempo larguísimo de paz. Pues bueno, algunos sí que forman parte del ejército, porque el ejército sigue existiendo en tiempo de paz, porque esa paz se podría acabar. O a un país vecino le podría dar por intentar atacar Japón y habría que tener un ejército. Sí, hay un ejército, muy bien. También hay fuerzas policiales, podríamos decir, ¿no? Para mantener el orden en las ciudades y demás, sí. Pero no hay plazas para tantos samuráis desempeñando eso. Antes hacían falta muchos, porque había muchas guerras, pero no hace falta tanta gente. Muchos se reconvirtieron en burócratas. Pasaron a ser contables, administrativos. Pasar del campo de batalla al Excel es una reconversión drástica, ¿no? Pero sí, se convirtieron en eso, en burócratas, en administrativos y demás, pero tampoco en eso había trabajo para todo el mundo, con lo cual había muchos samuráis que sencillamente no trabajaban. Acompañaban a su señor cuando iba a la capital, bueno, la capital siguió siendo Kioto, lo que pasa que en una ciudad llamada Edo, que es el actual Tokio, estaba el gobierno. Entonces había como dos capitales, podríamos decir, ¿no? Pues bien, lo acompañaban allí, entonces se pasaban 6 meses o un año con su señor en Edo, pero no haciendo nada.
Con lo cual, eso es lo que estaba mal visto por la población, ¿no? Es que no hacen nada y cobran un sueldo. Pues bien, aparte de eso, como era la gente que tenía tiempo libre y tenía cultura, porque sí que habían tenido una buena educación de pequeños, pues era la gente, por ejemplo, que se pudo dedicar a las artes. Este periodo Edo, yo cuando explico la historia de Japón, el periodo Edo lo explico bastante rápido, no me lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo me dedico pues, a la parte más de historia política, ¿no? Cambios de gobierno, guerras. Aquí es que no hubo nada de eso, aquí esto fue una cosa muy tranquila. En cambio, si yo fuera historiador del arte, el periodo Edo es el periodo de gran efervescencia de las artes. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra la gente no está para poesía. Eso pasa en Japón y en todos sitios. En cambio, en este momento tenemos a toda esta gente que tiene educación, que tiene tiempo libre y se empiezan a dedicar a las artes. Y es el momento en el que florecen pues, las poesías, haiku, los arreglos florales del ikebana, la ceremonia del té, los grabados de ukiyo-e, las obras de teatro, kabuki, todas las artes japonesas o son de esta época o florecen en esta época. ¿Quién las practicaba? Pues básicamente samuráis. También había comerciantes adinerados que se dedicaban a estas cosas, pero principalmente samuráis. Tenían mucho tiempo libre y lo dedicaban pues, al ocio. Y dentro del ocio estaban estas artes nobles, podríamos decir, como hemos dicho, pero también estaba pues, visitar las casas de juego, visitar los prostíbulos y estas cosas, ¿no? Que también es lo que el pueblo veía. Era como qué virtud y tal, pero si están todo el día... Si en Edo han creado todo un barrio que es un distrito del placer, no para... En fin. Pero también había un campo en el que trabajaron mucho los samuráis, que era el campo de la literatura. En las grandes ciudades se consumía mucho entretenimiento en general, pero uno de los campos que más floreció fue el de la literatura. Hablamos de una sociedad con poco analfabetismo, en el que la gente en las ciudades, ya no solo los samuráis, consumían novelas y folletines y obras de teatro, etc., ¿no? Se imprimían muchos libros, también gracias al adelanto técnico de la imprenta de tipos móviles, pero sobre todo a la técnica del grabado en madera. Cuando vemos los típicos ukiyo-e, el famoso este de la gran ola, ¿no? Por ejemplo, eso está grabado en unas planchas de madera, pues de la misma forma, este dibujo y el texto que hay, que igual no lo parece, pero aquello ahí son letras, el texto que hay están hechos de la misma manera, sencillamente grabado en la madera, ¿no? Pues gracias a estos adelantos técnicos se imprimían toda clase de libros y demás que realmente se vendían y se consumían mucho en las ciudades. Porque hablamos de un Japón ya bastante urbanizado. La ciudad de Edo hubo un momento en el que tenía 1 millón de habitantes y era la ciudad más poblada del planeta, a bastante distancia de las siguientes. Tengo aquí esto de crónicas, novelas, teatro y códigos éticos. Estos son parte de los textos que se escriben en esta época, porque es lo que decía, los samuráis eran tanto consumidores de estos textos como autores. Y lo importante, para lo que hablamos nosotros, es que en esta época se recuperaron, por ejemplo, crónicas guerreras del pasado. Estos son parecidos a los cantares de gesta que tenemos por Europa, ¿no? Son lo que se conoce en japonés como los Gunki Monogatari. Este es un buen ejemplo, sería el más famoso. ¿Quién protagoniza esto? Pues los protagonistas son samuráis de hace siglos, ¿no? Porque son cantares de gesta. Pues a lo mejor esta, por ejemplo, es del siglo XII. Lo que nos explica es del siglo XII. Aparte de esto, se publicaron muchas novelas. Ya ven además que son ilustradas. Nuevamente la gente quería dibujitos, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de estas novelas? ¿Quién es el bueno, el chico de la película? Un samurái, siempre. Y es un samurái que se comporta como se supone que se tiene que comportar un samurái. Esos valores que hemos dicho antes, lealtad, obediencia, frugalidad, todo esto. Son como buenos perfectos. Además, también florece en esta misma época el teatro, sobre todo el teatro kabuki, donde ¿quiénes son los héroes? Samuráis que se comportan de esa manera. También florece, aunque no es tan famoso, el teatro bunraku, que viene a ser prácticamente lo mismo que el kabuki, pero en lugar de ser actores, pues son marionetas. Marionetas muy complejas que normalmente necesitan un par de marionetistas para hacerlas funcionar, pero básicamente es lo mismo. Las historias también, la mayoría escritas por samuráis, que son los autores, y en las que los héroes perfectos y brillantes son siempre samuráis. Aparte de estos géneros, dijésemos, de ficción, también se escribieron bastantes textos dentro de la categoría de los códigos éticos. ¿Qué son estos códigos éticos? Pues son unos libros que escribían también los mismos samuráis, explicando cómo tendría que comportarse un samurái.
¿no? Son como... Y cuando hay que escribir un código para decirle a tu gente cómo se tienen que comportar, es porque no se están comportando de esa manera. ¿Vale? Pero se escriben todos estos libros en los que te explican cómo se debe comportar un samurái. Pues eso, obedientes, leales, virtuosos, compasivos, bla, bla, bla. Pues bien, todas estas diferentes historias tienen una cosa en común, y es que todas atribuían estas virtudes, estas características que nos dicen los códigos éticos, se las atribuían a todos estos samuráis del pasado. ¿Por qué digo del pasado? Si son ficciones que se están escribiendo en este momento. Bueno, esto no, estos son los cantares de gesta que son antiguos, pero lo demás, pues porque había una ley de este gobierno que establecía que si tú querías escribir una novela, pues muy bien, es ficción, pero no la podías situar en el tiempo presente, la tienes que situar unos siglos atrás. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que tú escribas una novela que sucede ahora la acción y aproveches para introducir algún tipo de crítica social, ¿no?, hacia el gobierno. Entonces, a ver, nuestro gobierno empezó en el año 1603. ¿Quieres hacer una novela fantasiosa de no sé qué? Estupendo. Me la colocas en el siglo XV o en el siglo XIV o en el siglo XIII, ¿no? Y entonces ya si te metes con el gobierno, pues será el gobierno de otro y no era el mío, me da igual. Eso en principio, pues bueno, pues no me parece una mala idea, bueno, dentro de que es censura, ¿no? Pero una mala idea me refiero desde el punto de vista pragmático, pues vale, está bien pensado, pero claro, tiene un pequeño problema, que es que todos esos samuráis de las novelas y las obras de teatro se están comportando conforme a la ética y a la moral del presente, de su presente, ¿no? Y en cambio nos dices que esa historia está ambientada en el siglo XIII, con lo cual estamos cambiando el pasado, aunque sea a través de la ficción. Y es por eso que decía antes, volvemos atrás, es por eso que decía antes que buena parte de lo que conocemos de estos samuráis, de los antiguos, de los que luchaban, nos lo han explicado estos y les he dicho que buena parte se lo inventaron, ¿no? Esto es solo poner el ejemplo de lo que pasa a veces con películas antiguas. Pasó con Lo que el viento se llevó o ha pasado con algunas de Disney, Dumbo y alguna otra, que de repente pues, alguien se da cuenta de que hay una secuencia de Dumbo donde salen unos cuervos hablando con unos claros estereotipos racistas, ¿no? Unos prejuicios racistas, que cuando se hizo esa película, no sé de cuándo es Dumbo, de los 40 o de los 50, pues no pasaba nada, entre comillas, el chiste hacía gracia, pero que en la sociedad del siglo XXI, pues esas bromas racistas o machistas, pues ya no hacen gracia. Y entonces una de las soluciones posibles, que a veces se hace, a veces no, es, bueno, que el problema que hay con estas tres frases las volvemos a doblar y que no diga eso, ¿no? Yo no digo ni que esa sea la solución adecuada, ni la verdad es que tengo opiniones enfrentadas, no acabo de ver ninguna solución buena para ese problema. Pero bueno, es una de las soluciones posibles. Pues es un poco lo que pasaba aquí. Este samurái del siglo XIII se está comportando como nos gusta ahora que se comporte la gente, ¿no? Hemos redoblado eso. Porque esto pasaba también, claro, alguien dirá, pero los cantares de gesta sí que estaban escritos en el siglo XIII y demás. Claro, pero ¿qué pasaba? Que el cantar de gesta que se publicaba en el presente, normalmente lo publicaba la familia a la que pertenecía, ¿no? Ese cantar de gesta habla de mi tatarabuelo del siglo XIII y yo lo voy a publicar. Antes de publicarlo, pues me lo voy a leer. Y entonces veo que mi tatarabuelo en una batalla hizo algo que en ese momento no pasaba nada, no estaba mal visto, pero que hoy en día va completamente en contra. Desobedeció, por ejemplo. Hubo un momento que le dieron una orden y él desobedeció. Claro, estamos intentando enfatizar la idea de que hay que ser obediente. ¿Qué hacía ese descendiente de ese tatarabuelo? Pues voy a cambiar este párrafo, ¿no? Lo cambiaba y lo publicaba, con lo cual también estaba cambiando el pasado. Tenemos, por activa y por pasiva, viniéndonos desde diferentes tipos de productos, a samuráis del siglo XII, XIII, XIV, XV, comportándose según la ética de los samuráis del siglo XVII, XVIII y XIX. Muy bien, entonces, si los samuráis de antes del siglo XVII, es decir, los samuráis que realmente luchaban en el campo de batalla, si no eran como nos han dicho los samuráis posteriores que eran, entonces, ¿cómo eran? De nuevo, podría ponerme pejiguero y hacer muchas categorías, pero creo que básicamente deberíamos distinguir, y por simplificar, entre este tipo de samurái y este tipo de samurái. Claro, de entrada podríamos decir, bueno, un soldado de caballería y un soldado de infantería.
Sí, esa es la diferencia práctica en el campo de batalla, pero eso implica mucho más. Vamos a echar un vistazo primero a este, al soldado de infantería, conocido en japonés como Ashigaru, que significa, lo pongo porque me hace gracia el nombre, significa pies ligeros, ¿no? Porque más te valía moverte rapidito por el campo de batalla. Pues bien, sí, era un soldado de infantería, eso es lo que lo define, es decir, pues es un soldado que va a pie por el campo de batalla. Pero lo principal que hay que saber de ellos es que la grandísima mayoría, prácticamente todos, eran campesinos. No eran samuráis de familia samurái, de élite guerrera, eran campesinos que trabajaban las tierras de un señor samurái, lo mismo que pasaba en Europa, vaya. Trabajaban las tierras de un señor samurái, cuando ese señor samurái iba a la guerra, pues se llevaba a prácticamente todos los campesinos que hubiera, pues o bien para conquistar el territorio vecino o para intentar defender el territorio propio. En algunos casos el señor samurái les proporcionaba armas y una armadura ligera, como la que vemos aquí. La mayoría de los casos se tenían que apañar ellos un poco como pudieran. En las películas, como estoy pensando ahora en Ran, de Kurosawa, pues los vemos allí a miles de soldados perfectamente uniformados, limpios y tal, pero bueno, eso queda precioso en la película, pero en realidad solían ir con las zapatillas estas de caña, un taparrabos si era verano, la bandera, eso es importante porque tienes que saber a quién pinchas con la lanza y a quién no, si lleva la bandera como tú no le pinchas, y poco más, la lanza y ya está. Normalmente se apañaban ellos, y si veías a uno de estos soldados que llevaba algún trozo de armadura, pues era porque no se les pagaba por sus servicios, pero sí que se les dejaba luego rapiñar. Entonces, si llevaba un trozo de armadura es porque había sobrevivido una batalla y la había cogido de alguien que no había sobrevivido. O si era conquistando un territorio, pues podían entrar en el pueblo y saquear las casas, pero ya está. Y formaban parte de la infantería pues porque era un tipo de soldado, es un tipo de soldado que requiere menos entrenamiento. Es bastante fácil, te dan ese pincho, esa lanza y te dicen corre por el campo y a todo el que lleve una bandera de otro color que no es el tuyo, pues le pinchas con esto antes de que te pinche él a ti. Se acaba la instrucción, o sea, es que no hay más. Claro, aprender a guerrear a caballo y lanzar con el arco a galope pues es otro tema. Y aparte el caballo se tendría que pagar ellos, con lo cual tampoco. De la misma manera, el arma típica de estos soldados pues es esa que vemos ahí, una lanza, una especie de pica llamada yari, bastante larga, de 3-4 metros, en algunas batallas incluso de 5, y también a partir del siglo XVI, gracias a la introducción por parte de los portugueses, también encontramos batallones de Ashigaru que utilizan el arcabuz, utilizan las armas de fuego. Que esto también es parte del mito samurái. Hay mucha gente que se cree que los samuráis despreciaron las armas de fuego porque las consideraron como algo que no tenía honor y demás, y tenemos toda esa historia, ¿no?, del samurái, la katana y tal y cual. Los samuráis eran muy pragmáticos y cuando vieron los primeros arcabuces pensaron, si hubieran llegado 200 años antes, en época de paz, pero claro, estamos hablando que llegaron en un momento de guerra, ¿no?, pues esto era genial. Además es que el arma principal de los samuráis nunca ha sido la katana. El arma principal de los samuráis siempre ha sido el arco y las flechas, aunque no nos venga a la cabeza, ¿no?, cuando pensamos en un samurái. Pero y al final, desde un punto de vista ético, ¿qué diferencia hay entre arco y flechas y un arcabuz? Las dos cosas son pues, matar a un enemigo que está lejos antes de que se acerque. No tiene más. Así que bueno, no tuvieron ningún problema y adaptaron rápidamente el uso y los empezaron a fabricar y de mejor calidad, y a los 4 días todos los ejércitos tenían un montón de arcabuceros. Pues bien, estos soldados, los de infantería, existieron durante toda la historia samurái, aunque al principio no se les llamaba de la misma manera, y sí que es verdad que en ese periodo que decíamos de guerra absoluta es cuando florecieron, es cuando había más. ¿Por qué? Pues porque había que tener ejército lo más grande posible. ¿Y cómo haces crecer un ejército en poco tiempo y sin gastar mucho dinero? Campesinos con una lanza, ¿no? No puedes empezar a comprar caballos y adiestrar a gente durante años para una carga de caballería. Y así se entienden batallas que vemos en esta época gigantescas. Hay una batalla, la batalla de Sekigahara, en la que se enfrentaron 100.000 contra 100.000. Eso, si miramos las guerras que había en ese mismo momento en Europa, había muchísima menos gente. Hideyoshi, uno que hemos visto antes, movilizó un ejército de 280.000 para conquistar una de las islas de Japón. Es una barbaridad. Pues bien, dentro de estos ejércitos gigantes, enormes, la gran mayoría de soldados eran de este tipo, Ashigaru. Entonces, respecto a este tipo de samurái, un samurái un poco a jornada parcial, podríamos decir, ¿cómo eran? ¿Cómo veían el mundo? ¿No? ¿Qué valores tenían? Ese tipo de preguntas que se me suelen hacer. Pues creo que es muy fácil y que nos lo podemos imaginar todos. Este pobre tipo lo único que quería era sobrevivir a la guerra, volver a sus campos, que ya suficientemente dura era la vida de campesino,
como para que encima el mismo señor que se te llevaba el 60%, 70% de la cosecha, encima se te llevase a la guerra. A este no le hablemos ni de honor, ni de códigos de caballerosidad, ni de nada, porque se nos va a echar, no sé si a reír o a llorar, pero mejor que no. Las novelas, cuando hablaban de grandes gestas, no hablaban de este señor. Hablaban de este. Este sí, este es el samurái, propiamente samurái, de familia samurái. No solo era samurái cuando había guerra, sino que él era samurái siempre. Podía ser de mayor rango o de menor, pero formaba parte de la élite samurái por nacimiento, ya antes de que se estableciera esa ley de que el samurái es hijo de samurái y demás. ¿Por qué? Porque antes de esa ley también se podía acceder al estatus de samurái fijo, dijésemos, viniendo de fuera. De hecho, cuando antes he dicho que Toyotomi Hideyoshi es el que crea esta ley, es muy curioso, porque él crea esa ley que dice que cada uno es aquello que era su padre. ¿Qué creen que era el padre de Toyotomi Hideyoshi? Campesino. Entonces fue el claro ejemplo de ya he entrado yo, ahora cierro la puerta, ¿no? Que no entre nadie más. No, realmente luego también hizo muchas leyes que beneficiaron mucho al campesinado japonés, ¿no? Pero siempre se le echa en cara eso, pero si tú eras el hijo de un campesino, pues sí, pasó de ser el hijo de un campesino que no tenía ni apellido a ser el japonés más poderoso de la historia. Pues bien, antes sí que se podía, él lo hizo, él era hijo de un campesino, empezó trabajando para el clan de su provincia, que era el clan Oda, haciendo las tareas más domésticas. De hecho, su trabajo más famoso era el de portador de sandalias del señor, que era Oda Nobunaga, el primero de los tres que hemos visto aquí. Es decir, cuando Oda Nobunaga se montaba en su caballo, se quitaba las sandalias para poner los pies en los estribos y entonces el portador de sandalias las agarraba y corría detrás del caballo con ellas en la mano. Si era invierno, las metía dentro así de la chaqueta para que estuvieran calentitas. Y cuando el señor se bajaba del caballo, pues ahí estaban puestas, ¿no? Entonces, de ahí pasó a soldado raso y ahí fue ascendiendo hasta que llegó a lo más arriba del todo. Vale, ok, entonces este sí que es el samurái del que nos hablaban los samuráis de después, los de época de paz, en sus novelas, sus obras de teatro y demás. A este es al que atribuían todos esos valores éticos, todo eso que se ha conocido como el Bushido. El Bushido es literalmente el camino del Bushi, el camino del guerrero, y es esa filosofía que se supone que todos los samuráis seguían, ¿no? con esos valores, esas virtudes, ¿no? De la modestia, la frugalidad, el honor, el respeto, la misericordia, bla, bla, bla. Ok, pues vamos a preguntarle. Es que ni idea, es que la palabra ni existía. Resulta que toda esa ética de los samuráis de siglos posteriores a estos ni se les pasaba por la cabeza, principalmente porque estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir en la guerra como para estar con códigos y con éticas y con mandangas así. Y las guerras en las que participaban eran todas por motivos materiales, no éticos. En esta época, pues bueno, el territorio equivalía a más producción de arroz y el arroz era un poco como la divisa del momento. También había dinero, pero realmente en la práctica era el arroz. Entonces el señor quería más territorios para tener más arroz y los que había por debajo del señor pues querían hacer méritos en la batalla, lo que decíamos desde las cabezas cortadas, para cobrar más. Y nadie te iba a preguntar si esa cabeza, que valía un punto, la habías conseguido. Si se la has cortado por la espalda sin avisar, vale menos. No. La cabeza vale una cabeza y ya está. Lo importante era cuántas cabezas, lo importante era cuántos territorios nos hemos anexionado, no la forma en la que lo hemos hecho. Que para hacerlo resulta que hemos salvado a un pueblo que estaba siendo atacado y había unos niños en un granero ardiendo y lo hemos apagado y tal y cual. Guay. Pero a lo mejor para ganar la batalla hemos incendiado un pueblo y un granero con niños dentro. Da lo mismo. Si estudiamos la historia samurái, por cada gesto, por cada hecho, por cada batalla que cumpla con los estándares, dijésemos, morales del tema del honor y demás, por cada una de esas que me encuentren, yo les encuentro 4 que son lo contrario, que son traiciones de un hermano a un hermano, que son asesinatos, que son quemar vivo a medio pueblo, que son cosas muy alejadas de lo que entendemos por honor. De hecho, las 2 batallas más famosas y más importantes de la historia samurái, que además están bastante separadas en el tiempo, la batalla de Dan no Ura en el año 1185 y la batalla de Sekigahara en el año 1600, son las dos más famosas de la historia. Las 2 tienen algo en común y es que se decidieron porque alguien traicionó a su bando. En el último momento,
atacó no para este lado, sino para el otro, y las tornas de la batalla cambiaron. Y en ambos casos, no por un tema de, hoy me acabo de dar cuenta de que mi general no actúa con honor, voy a traicionarlo. No, 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 es porque el otro general me ha prometido dinero y títulos y demás. Las dos fueron puramente por motivos materiales. Con lo cual, yo también entré en esto atraído por el honor y la parte romántica, pero cuando empiezas a estudiar la historia, empiezas a estudiar los documentos, es que la verdad histórica te salta a la cara y como historiador pues es la que tienes que contar. Vamos a ir acabando. Avanzamos un poquito más en el tiempo y estamos ya en el periodo que viene después de ese periodo de paz. Todos esos 250 años, pues hay un momento que se acaban. Y entonces, para que nos situemos, quien haya visto la película aquella de Tom Cruise, del último samurái, pues estamos ahí, en ese momento en el que Japón se moderniza, ¿no? y los políticos ya llevan corbata, pues estamos ahí. Llega en el año 1868, llega la modernidad a Japón, modernidad que hay que entender como occidentalización. Y Japón quiere dar al mundo una imagen de país moderno y civilizado. Entre otros motivos, porque han visto lo que le ha pasado a China pocos años antes, con las guerras del opio y demás, por intentar resistirse a la llegada de Occidente. Y claro, eso de tener una casta de guerreros con espada y con lanza que cobran un sueldo, hagan lo que hagan y muy poco meritocrático y demás, pues eso no es nada moderno. Y aparte se dan cuenta cuando centralizan los pagos de los samuráis que pagaba cada señor regional, lo centralizan en un pago único, se dan cuenta que asciende al 50% de los ingresos de Japón. Y claro, gastarnos la mitad de todo el dinero de Japón en dárselo a esta gente que no hace nada, cuando tenemos que hacer industrias, tenemos que hacer ferrocarril, urbanizar las ciudades, etc., pues no podía ser. Y deciden acabar con los samuráis, y ahí viene la rebelión esa de la película de Tom Cruise. Pero claro, no basta únicamente con acabar con los samuráis de ahora en adelante, sino que también quieren explicarle al mundo que, vale, hasta hace 4 días teníamos una casta de guerreros, pero no eran unos bárbaros, eran una gente con unos valores y con unos ideales. Y entonces pasa algo curioso, que es que Japón envía a diferentes sitios del mundo a gente para estudiar sus sistemas, ¿no? Pues a este lo enviamos a que estudie las constituciones que hay en los países occidentales para ver cómo hacemos la nuestra. A este lo enviamos a que estudie ingeniería naval para hacer nosotros nuestros barcos. Pues envían a Ozaki Yukio, un político, que va a Inglaterra, porque Inglaterra en ese momento es la primera potencia mundial, a que estudie a ver por qué son la primera potencia mundial. Y entonces él acaba concluyendo que sobre todo es por la forma de ser de los ingleses, que son todos unos gentlemen. Yo creo que se codeó más con las élites que bebían té con el dedo tieso que a una taberna de Manchester, pero bueno. El caso es que él acaba llegando a la conclusión de que son todos unos gentlemen, son una gente que da un valor a la palabra, al honor. Si entre ellos se venden un coche, no hacen falta que firmen un contrato porque se dan la mano, ¿no? y esto vale, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? de caballeros en este caso. Y él, estudiando esa característica, ese gentlemanship, ¿no? Ve que los propios ingleses, los propios gentlemen, relacionan ese gentlemanship con los caballeros medievales, los caballeros de la Edad Media, ¿no? Los caballeros andantes y demás. Utilizo palabras en inglés en este caso porque en castellano me juega una mala jugada, que es que gentleman lo traducimos como caballero y knight, que es el de la lanza, lo traducimos como caballero. Entonces, no se entiende lo que digo. Pero vaya, los ingleses relacionan a los gentlemen con los knights, ¿no? Con los de la armadura. Y entonces él dice, pues podríamos hacer lo mismo, porque nosotros también tenemos caballeros de lanza y armadura. Nos los acabamos de cargar hace poco, pero los teníamos. Y entonces él crea una palabra que es shinshi, que significa gentleman, o sea, caballero no el de armadura, sino el señor cortés y demás, y empieza, tanto él como muchos otros, empiezan a escribir, a teorizar sobre esas ideas en una revista que se llama Bushido Sashi, la revista Bushido. Y es en ese momento cuando todas esas crónicas guerreras del pasado y todos esos códigos éticos que hemos visto antes se empiezan a publicar y a promocionar, porque algunos en su época ni habían pasado sin pena ni gloria. Y empiezan a escribirse también, pues eso, se recuperan algunos del pasado, como este Hagakure, que si ven la fecha en la que se publicó, hacía 100 años de la última batalla, con lo cual su autor tampoco había pisado un campo de batalla nunca. Pero él escribía cómo tenían que comportarse los samuráis. Tenemos el famoso libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, tenemos, bueno, pongo algunos ejemplos. Pero sobre todo también se escriben algunos nuevos, como el más importante de ellos, que es este Bushido, The Soul of Japan, que escribe aquel Nitobe Inazo. Pues bien, es curioso porque este libro se escribió en 1899, es decir, prácticamente en el siglo XX. Es la obra
clásica y más conocida sobre el supuestamente milenario Código del Honor, pero tiene 127 años de edad. Y no solo eso, he puesto el título de todos esos libros en su idioma original, en japonés, y este lo he puesto en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma original, se escribió en inglés. Este libro fue escrito en inglés en Estados Unidos y lo escribió un economista japonés, cristiano, si no recuerdo mal, era cuáquero o alguna otra de estas corrientes dentro del protestantismo. Él había recibido toda su educación prácticamente en escuelas cristianas del norte de Japón y después se fue a vivir a Estados Unidos. Y como él era cristiano, él quería encontrar, para enseñarle a la gente con la que vivía, quería encontrar un sistema de valores dentro de la cultura japonesa que fuera equivalente o parecido a los valores del cristianismo. Y lo encontró en este Bushido. Y además, es curioso porque el libro no se llama Bushido, el alma de los samuráis. Se llama Bushido, el alma de Japón. Es decir, a partir de este momento se entiende que el Bushido no solo es propio de los samuráis. No, los japoneses se comportan todos de esa manera. Vamos avanzando, ya estamos cerca del final. El gobierno militarista de los años 30 y 40 del siglo XX también promovió esta supuesta ética samurái. Tanto la educación como la religión de esta época se utilizaron como herramientas para promover este mito, puesto que valores como la lealtad a un superior, hasta las últimas consecuencias, pues resultan muy interesantes para un gobierno que está llevando al país a la guerra, ¿no? A lo que después será la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio del expansionismo japonés del siglo XX se utiliza la figura del samurái para promocionar todo esto. Por ejemplo, el gobierno fabricó miles de katanas de muy baja calidad, porque Japón no andaba sobrado de acero en la época de la guerra, para los soldados. Cuando la mayoría de ellos, por un tema demográfico estadístico básico, la mayoría de ellos no descendían de samuráis, descendían de campesinos. En cambio, todos llevaban su katana, de mala calidad, pero su katana, para que ellos se creyeran que eran un samurái que luchaba por el emperador. Y de hecho, a finales de la guerra, cuando Japón ya toma algunas medidas desesperadas, porque ya ven que están acabados, crean una unidad de pilotos especial que se llama Shimpu Tokubetsu Koge Kitai, que significa unidad de ataque especial. Shimpu, la palabra más interesante no la he traducido, ¿no? Es una unidad, es de pilotos, es una unidad de ataque especial, un ataque muy especial, pero esto de Shimpu no lo he traducido. Pues bien, lo de Shimpu, estén atentos ahora porque la mitad del presupuesto de la charla me lo he dejado en esto. Bien, así es como se escribe Shimpu, que significa viento divino, viento de los dioses. Es una palabra que ha pasado más a la historia por otra pronunciación teóricamente incorrecta, que es kamikaze, ¿no? Que es como conocemos a esos pilotos. Pues bien, ¿de dónde sale esta historia y por qué está relacionada con los samuráis? Pues esto tiene relación con un ataque que hubo a finales del siglo XIII en el que mongoles, chinos y coreanos atacaron Japón por 2 veces. Y las 2 veces los japoneses se salvaron, la primera por una tormenta, que se cargó la flota enemiga, y la segunda por un tifón, que se cargó la flota enemiga. Con lo cual los japoneses, y no les culpo, porque realmente, vaya casualidad, los japoneses determinaron que eso era el viento de los dioses, que los dioses habían enviado para salvar a Japón, porque según la mitología japonesa, Japón es el país de los dioses. Yo creo que ningún país tiene, según su mitología, somos el último mono del planeta, ¿no? Todo el mundo siempre, pues Japón. Y entonces, ¿qué hace el gobierno militarista de este momento? Porque desde aquel ataque a finales del siglo XIII a este momento, ninguna otra vez, ningún país extranjero había supuesto una amenaza para Japón. Pues cogen esa palabra, que todos los japoneses saben exactamente a qué hace referencia. Y a eso, a pilotos que se lanzan en picado a suicidarse contra barcos enemigos, le ponen viento de los dioses, ¿no? Los dioses otra vez nos salvarán. Spoiler, no nos salvaron. Los kamikazes no sirvieron para nada más que para darles motivos a los estadounidenses para luego utilizar las bombas atómicas, porque dijeron, mira, ves, es que están locos. En fin, pues sí, eso también alude a los samuráis. E incluso lo que hacían los pobres chavales antes de su misión, hacían como una ceremonia muy parecida a la que hacían los samuráis antes del suicidio, que conocemos como harakiri, que es más correcto llamarlo seppuku, pues hacían más o menos lo mismo. Se ponían este hachimaki, esta cinta en el pelo, bebían sake, dejaban un poema de despedida. Estaba copiado del mundo samurái y no por casualidad. Se quería, pues eso, enaltecer esos sentimientos. Y nada, ya acabamos, porque ya estamos en la actualidad. El gobierno actual sigue promocionando todos estos valores. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un tiempo en el que no, que todo lo que oliera un poco a Bushido y a código samurái y tal, estaba muy mal visto por la vergüenza que tenía Japón, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, por cómo se habían comportado. Entonces todo lo que les
llevase a ese momento estaba mal visto e incluso el gobierno de ocupación estadounidense prohibió cosas como las artes marciales, porque estaban demasiado relacionadas con esto, ¿no? Pero después, cuando ya Japón empieza a levantarse, empieza a convertirse en una potencia económica, pasa a ser la segunda potencia mundial, tiene los Juegos Olímpicos del 64, etc. Cuando el mundo empieza a preguntarse cómo lo han hecho para ser un país devastado hace nada y ahora ser una gran potencia, ¿cómo lo han hecho? Bueno, porque Estados Unidos metió ahí muchísimo dinero para que Japón se convirtiera en una gran potencia enfrente del avance del comunismo en China y demás, pues poder enseñarles, mirad qué bien se vive en el lado capitalista del mundo. Pero bueno, ¿cómo se vendió eso? Pues porque los japoneses son trabajadores, son obedientes, ¿no? Los trabajadores de las empresas japonesas se comportan como samuráis, son leales a su jefe, tal y cual. Se vendió otra vez la misma exacta retórica para eso. Actualmente, ¿cómo se entiende este Bushido? Bueno, pues como ya no hace falta ni, por suerte, enviar al país a la guerra, ni nada de estos, pues se sigue promocionando sencillamente pues como un objeto más de la cultura pop y dentro de lo que todos los países hacen pues con sus culturas, ¿no? Esto que se ha denominado el soft power, ¿no? El poder blando. El poder duro es la capacidad militar de un país y el poder blando pues es la influencia que ejercen, ¿no? Japón ha ejercido mediante su cultura pop una gran influencia en el mundo, ¿no? Ya no solo para atraer turismo, sino para muchos. Actualmente lo está haciendo Corea del Sur. Corea del Sur, en este sentido, actualmente le está comiendo un poco el lugar a Japón con sus series, con sus grupos de música y todo este tipo de cosas. Pero el gobierno japonés sigue promocionándolo de esta manera. Entonces ya, y con esto concluyo, en resumen, podríamos concluir diciendo que la imagen del samurái como caballero del honor y demás la crearon los samuráis que ya no hacían la guerra para justificar su sitio en la sociedad y sus privilegios, y que después sucesivos gobiernos japoneses, por diferentes motivos, algunos muy blancos y muy legítimos como este, otros un poco más turbios como el de la Segunda Guerra Mundial, diferentes gobiernos les ha interesado promover ese discurso de forma que ha quedado instalado en el imaginario colectivo ya no solo de Japón, sino de todo el mundo. Todo el mundo cree que los samuráis seguían ese código del honor. Entonces, mi punto de vista es que, como historiador, deberíamos conocer la parte histórica, como mínimo conocerla. No digo que pase a ser la favorita, es decir, una vez que yo les he fastidiado la ilusión de esta romantización, pues quizá hay gente que dice, vale, muy bien, pero a mí me siguen gustando más los samuráis de las películas. Me quedo con esa romantización. Perfecto. O igual alguien dice, pues estoy muy desilusionado y ahora no me gustan los de las películas y en cambio me gustan los que me has explicado tú. No creo, pero estaría bien. O igual alguien hace pues lo que hago yo, decir, bueno, pues a mí me gustan los dos. Lo que pasa es que unos sé que son una cosa y otros sé que son otra. Por lo menos yo he intentado dar a conocer esa otra parte. Y eso es todo. Muchas gracias.